Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la Parasha 38. Se titula Cora, o Core, y el capítulo 9, y resumen del capítulo 9 del libro de Shoftim, jueces. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Bien, primera ronda estaré dando un resumen de la Parasha, se está dando un resumen de la Parasha 38, y si alguien quiere abordar algo más, lo puede hacer, además de las Haftarah. Y la segunda ronda continuaremos con el resumen del libro Shoftim, capítulo 9. Bien, comenzamos con la rebelión de Cora. ¿Alguien sabe por qué el celo de Cora? Bueno, hoy en día se ve este tipo de actitudes y más porque a muchos no les gusta hacer cola. He escuchado esto de que a muchos no les gusta hacer cola. Pero tampoco buscan la manera de aprender para ser buenos guías o buenos líderes. Cora, que quien era de la división de los levitas, no estaba conforme a solo pertenecer al mismo, sino que quería pertenecer a la gama sacerdotal. Es decir, ellos siendo levitas querían acercarse más para realizar las ofrendas. Pero, ¿por qué no se conformaron por pertenecer a la comunidad de los levitas? Y no solo Cora, sino que había gente importante que participaban de las acciones principales del pueblo. O sea, no eran unos cualquiera estos que se pusieron en rebeldía. Ante eso, vemos como este acto de rebeldía es directamente sobre Moshe y Aarón. Y para completar, indirectamente contra el Creador, o sea, contra las normas que fijó el Creador. Es por eso, y es de suma importancia, que hoy en día no se pueden hacer sacrificios, incensarios, rituales con ceniza, cosas que solo el sacerdote podían hacer. Y sabemos muy bien que hay personas que hacen unos tipos de rituales medio extraños y van al patio y van y hacen esto, y otros queman esto, y otros hacen... Mira, tenemos que tener mucho cuidado. A nosotros no nos corresponde hacer tales cosas. Es por eso que los relatos de los escritos y los profetas también nos ayudan a entender un poco más sobre el asunto de guardar la ley. Adicional a estos relatos que estamos leyendo en cada lectura de cada semana, estas lecturas de la Torah. Moshe, bueno, sabemos que Moshe, el comportamiento de Moshe, este era un hombre justo y que intentaba casi siempre intervenir junto con su hermano Aarón para evitar una muerte a toda costa, o una muerte para todo el pueblo, o la ira del Creador para todo el pueblo. Aunque sabemos que el pueblo no paraba de quejarse, pero Moshe le deja saber al emisario del Creador: te enojarás con todo un pueblo si un hombre es el que peca. O sea, Moshe tenía siempre las palabras correctas ante cualquier situación, y eso nosotros debemos de aprenderlo de Moshe. Así como que te enojarás con todo un pueblo si un hombre es el que peca. Pues sabemos bien que el Creador quería destruir al pueblo en varias ocasiones por su comportamiento, por su corazón. Así que es importante poder comprender que hay que sabernos dirigir bien al Creador, y más aún si somos personas íntegras en seguir la Torah. ¿Por qué prestar oído a nuestras súplicas y demandas, y el Creador peleará por nosotros? Pero si siendo íntegro y vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor bajo perversidades como estas, y si no actuamos bajo la prudencia que Moshe tenía, el carácter de Moshe, de saber cómo dirigirnos, pues pueden pasar cosas peores en nuestro entorno. Fíjense que Moshe le recuerda que él es un elefey de justicia, de rectitud, aunque algo que no debemos de recordarle, porque el Creador obrará siempre en base a su justicia, en la justicia y en la misericordia sobre las personas íntegras, sobre las personas que realmente, de acuerdo a su corazón, más bien. Así que le podemos recordar eso al Creador, que él es lento para la ira y rápido para hacer misericordia. Así que nosotros, si sabemos actuar como Moshe, las palabras que Moshe tiene, poder ser diligente en estas cosas, yo creo que podemos tener un entorno avanzado en cuanto a la manifestación del Creador sobre nosotros. ¿Cuántos son como Moshe en el tiempo de la angustia? ¿Quién conoce al Creador?
Es por eso que primero debemos de conocer al Creador para luego poder comprender cómo es Él, cómo son las acciones de Él. Quien no conoce al Creador podría estar dirigiendo sus plegarias a Baales o en vano, porque para recordarle o para poder conocerle hay que aprender a obedecer sus instrucciones y comprender las palabras que Él envió a Moshe para transmitir al pueblo de Israel. Seamos diligentes en hacer cumplir conforme a lo que está escrito y que nuestras plegarias sean sinceras y de todo corazón para buscarle, y que Él tenga gran misericordia sobre nosotros, que somos su pueblo y su heredad en el exilio, en la diáspora, delante de las naciones a los cuales ellos adoran al palo, al yeso, a la piedra y no le conocen. Eso es otra cosa bien importante, nosotros le conocemos. Entonces estos hombres de Cora, Datan y Abiram, están en modo de desafío. Y el Creador le da la orden a Moshe de que se aparten de ellos. Fíjense, Moshe le deja saber al pueblo que no tocaran ni tan siquiera nada de estos perversos, lo que nos lleva a entender que nosotros, en nuestro diario vivir, no podemos estar tampoco deseando nada de las naciones y personas perversas. Y que si en algún momento se pierde o se extravía algún objeto de alguien que no sabemos de quién es, sea lo que sea, no lo cojamos, o sea, lo dejemos ahí. Esto nos enseña mucho. Estos relatos nos enseñan mucho en nuestro diario vivir. Moshe también les deja saber que se retiraran de estos, más bien que se alejaran de las moradas de estos, a consecuencia del castigo que estaba por venir. Estos hombres tenían celos y estaban cansados de que habían que seguir las instrucciones que solo daba Moshe y Aarón, y ellos querían ser líderes de la comunidad bajo su propio ego. Estas cosas suceden cuando alguien no está de acuerdo a seguir instrucciones que están establecidas y fijas por el Creador. Entonces, Cora y sus seguidores del pueblo y los 250 levitas estaban listos frente a la entrada del encuentro con los incensarios, porque ellos querían probar si de verdad es que ¿verdad? Con el Creador vamos a ver quién escoge el Creador, porque ellos querían ser como sacerdotes y que el Creador les hablara a ellos, como si ser un levita no fuera nada. La verdad que es que, pues, la ignorancia. El acto de rebeldía trajo terror al pueblo, porque luego terminó Moshe de hablar tales palabras y la tierra se abrió y se tragó vivo a estos que andaban con Cora y todas sus pertenencias, mujeres y niños, y el fuego del Creador consumió a estos 250 hombres levitas que traían los incensarios. Entonces podemos aprender de este relato que ningún hombre que no sea la casa de Aarón puede ofrecer incensario al Creador. Ya lo deja saber el Creador al final de esto, luego que Eleazar recogía los braseros de los que fueron consumidos y que eran consagrados. Así, hacer de ellos láminas para que el pueblo de Israel lo tenga como recordatorio. Esto es algo para mí bien interesante porque le dijeron, ve y recoge esas brasas que son consagradas y vas a hacer la minilla para que el pueblo de Israel recuerde esto. El fin de los reclamos se acerca. La verdad es que ahora el pueblo le echa la culpa a Moshe y Aarón por las consecuencias de Cora y sus seguidores. Entonces ahí el Creador se enciende otra vez en ira y comienza la plaga. Dejaré lo de la plaga por si alguien quiere leerlo. Entonces la conclusión final es que Aarón es quien debe de acercarse y debe ministrar las cosas sagradas. A este es quien el Creador escogió y lo demostró en este caso con los bastones, que quien el único que floreció y echó almendras y flores fue el bastón de Aarón de todas las tribus paternas de la plaza de Israel. El pueblo necesitaba ver estos actos porque es la única manera de hacerlos comprender. A pesar de que habían dicho en un principio, todo lo que tú nos digas, así le dijeron a Moshe, todo lo que tú nos digas, eso haremos por tal de no escuchar la voz del Creador y morir. Pues el pueblo necesitaba más este tipo de milagro para ver y saber que proviene del Creador y no de Moshe mismo. O sea, estaban airados con Moshe. Pero al ver esto, ya el Creador le dijo, ya este va a ser el fin de que ellos estén en rebeldía contigo. El Creador le deja saber a Aarón que él y sus hijos serán los responsables de las cosas del santuario y serán responsables los levitas. Es decir, hay otro recordatorio aquí de lo que ya se ha dicho. El Creador le sigue recordando sobre las cosas santas que son consagradas. Más bien aquí yo lo veo una norma a seguir de los Kohanim y la advertencia de que cuiden y que éstas no se contaminen. Así lo veo yo. Estos son recordatorios, porque ya esto se había dado en parashas anteriores, o está en capítulos anteriores. Se habla también del diezmo de Israel,
corresponde a los levitas, así evitar que los hijos de Israel se acerquen a la entrada del servicio, es decir, la paga también porque los levitas hagan ese trabajo de los primogénitos, está aquí. Así que aquí vemos que por eso es que se entrega el diezmo a los levitas entre los hijos de Israel. Dice, los descendientes de Levi, mira, les entrego todo el diezmo de Israel como herencia por el trabajo que ellos hacen, el servicio de la tienda del encuentro. De modo que los demás israelitas no deben acercarse a la tienda del encuentro, evitando así cargar una transgresión capital. Entonces, más abajo leemos, el diezmo del diezmo, los levitas tendrían que sacar el diezmo de todo el diezmo que el pueblo haya dado a los hijos sobre los hijos de Israel. Esta es la parte que le corresponde a los cojanín, el diezmo del diezmo. Todos los diezmos que se hablan aquí son agrícolas, así que aquellos estafadores de lugares que se quieren lucrar monetariamente de mucha gente a costilla del pobre, pues sepan que están estafando y están robando, y esto no tiene nada que ver con la ley del Creador, sino con las leyes de sus sectas. Así que son sectas. Porque aquí en la Escritura no enseña nada de eso. Incluso estos diezmos que dan los hijos de Israel a los levitas para el pobre, el huérfano y la viuda. Y veo mucho aquí, o sea, aquí no. Bueno, cuando digo aquí me refiero a personas que se lucran donde uno vive, en su entorno, aprovechándose y se ajeguindan de estos escritos para robarle al pobre. Y aprovechándose de la ignorancia de que mucha gente no tiene este lucro de poder tener una buena comprensión, un análisis de comprensión de que estos diezmos son para el pueblo de Israel, para el sacerdocio, y se aprovechan de la ignorancia. Es por eso que es bueno estudiar, reflexionar en las cosas del Creador, y si no entender, pues ir donde alguien que le explique, mira, de qué se trata los diezmos. Aunque hay mucha gente despertando, pero todavía sigo escuchando de personas que van a sectas, van a sitios, qué sé yo, están dando mucho dinero porque se arreguindan de que el diezmo hay que darlo y bla, 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 bla. Entonces cogen los escritos, los manipulan, y mucha gente pobre que no tiene casi nada, que dice, DH, yo a veces no tengo casi, no me da para la semana. Entonces son personas que van una y dos veces y que a buscar del Creador o de Dios, y lo que hacen es que están en otra secta, y estos líderes se están aprovechando de la ignorancia de estas personas, y es bien triste, es bien triste. Nada, pues seguimos entonces con la segunda ronda. Si alguien quiere esforzar con algo de la paracha que se me haya quedado, pues estará pasando una ronda rapidito. Seguimos con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, Shalom, gracias. Quería mencionar que en esta paracha vemos que en más de una ocasión el Creador está a punto de destruir todo el pueblo, y prácticamente le dice a Moshe y Aarón que de ellos levantará a la nación de nuevo, y vemos a Moshe nuevamente como interceder por el pueblo, con temor, ¿verdad? Porque vemos que Moshe era un hombre temeroso, era un hombre compasivo. Vemos también a este grupo del pueblo que no están de acuerdo con conseguir el liderazgo de Moshe, porque se piensan que Moshe todas las decisiones que toma Moshe y Aarón son por cuenta propia, y no porque son direcciones que el Creador mismo le está dando a Moshe para que Moshe las pase al pueblo. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, estas señales, tiene que haber estos sucesos para que el pueblo comprenda que no es Moshe, que es el Creador. Entonces, bien interesante que vemos que este pueblo que está en el desierto es un pueblo que ¿verdad?, para mi perspectiva, es un pueblo que se acostumbró a las señales. Se acostumbró a tener que ver grandes señales para comprender que era el Creador el que estaba, ¿verdad?, con ellos, dando esa instrucción. Y es lamentable porque yo pienso, ¿verdad?, que no siempre tenemos que dejarnos llevar por una señal grande para obedecer. La obediencia también tiene que ser con humildad y con emuná. Otra cosa que me llama mucho la atención es ver que los incendiarios que se utilizaron, el Creador dice no los destruya porque igualmente ya fueron consagrados,
pero los vas a convertir en otra cosa, ¿verdad? Para una cubierta para el altar, para que sirva como señal nuevamente. Hicieron algo para un recordatorio, para que el pueblo se acordara de ese evento, de lo que hicieron y de lo que, ¿verdad? Lo que sucedió, para que no vuelva a ocurrir. Es lamentable porque vemos que entonces nuevamente, a pesar de que pasó eso, que eso para mí, de abrirse la tierra y tragarse a Coré, a la familia y a las otras dos familias que, ¿verdad?, que se confabularon con Coré, yo creo que ya con eso basta y sobra como para retractarse de volverse a levantar en contra de Moshe y Aarón, pero igualmente vemos que nuevamente se hace, el Creador da una plaga, Moshe vuelve de nuevo a interceder rápidamente para que el pueblo no muriese completamente. Otra cosa que quería mencionar es que es bien interesante cuando habla sobre el relato de que se abre la tierra y los traga vivos al Seol. Quiero explicar que aquí no se habla de ningún infierno ni nada de eso, se trata de Seol, el hoyo, o sea, es el sepulcro. Y dice que cayeron vivos en el hoyo, o sea, en el sepulcro cayeron vivos, no como normalmente uno va al sepulcro, que ya uno muere y va al hoyo, lo entierran en el sepulcro. Pues esta vez fue ellos vivos cayeron en el sepulcro, cayeron en el hoyo vivos, y obviamente pues cuando cayeron mueren, eventualmente murieron porque fueron destruidos, pero que quería, ¿verdad?, aclarar eso, porque hay personas que quieren malinterpretar y darle otro significado que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la ideología de las escrituras hebreas. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue ver que el Creador envía a Moshe a hacer de los cetros, para que entonces el Creador haga una señal y entonces el pueblo ya pueda por fin comprender que no se trata de que Moshe y Aarón se querían imponer sobre ellos, sino que era el mismo Creador que los había escogido a ellos para dirigir, y todas las cosas que se estaban haciendo era por medio de la dirección del Creador, como quería el Creador organizar al pueblo. Vemos que el Creador escoge a la tribu de Levi para el oficio del tabernáculo. Aquí habla también de los levitas, de cómo ellos van a trabajar las ofrendas. Es bien interesante en el capítulo 18 que habla, dice en el 15, todo lo que venga primero de matriz, de todas las cosas vivientes que ellos ofrezcan, o sea, que el pueblo ofrezca al Creador, ya sea que habrá matriz humana o de animal, será tuyo. Sin embargo, el primogénito del ser humano, tú lo tienes que redimir. O sea, lo de redimir se seguía haciendo. Todo varón que abriera matriz, que era apartado ofrecido para el Creador, pues el sacerdote tenía que redimirlo. Esto es algo que pues ya sabemos que se había hecho, lo leemos en Números capítulo 3, que se había tomado a los levitas en sustitución de los primogénitos, y que estos primogénitos pues tuvieron los que sobraron, ¿verdad?, porque eran más los primogénitos que los levitas, pues esos primogénitos que sobraron, o sea, que dieron de más, pues tuvieron que pagar los 5 shekels. Esto es algo que hoy en día pues es imposible hacer, porque no hay sacerdote, no hay templo, no hay donde llevarles ¿verdad?, esa redención, ese pago, pero pues muchas veces las personas tienen como costumbre pues hacerlo como donación a la comunidad, etcétera. Otra cosa que me llamó mucho la atención sobre este relato es que me recuerda el relato de Ana, la madre de Samuel, que vemos que ella tiene su primogénito, ¿verdad?, que Samuel fue quien rompió matriz, pero
ella lo entrega al sacerdote Eli, y Eli no lo redime, o sea, se queda con él porque él comprende que Ana, ¿verdad?, le hace saber que esto fue un juramento que ella hizo con el Creador. O sea, ella tenía que cumplir con ese juramento, y es por eso que Eli pues se queda con Samuel, y Samuel pues sabemos que se convierte en un gran juez y profeta del pueblo. Y nada, eso es lo que de verdad que me llamó mucho la atención sobre esta parasha, lo más que me llama la atención de ella, y pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Y sé que en ocasiones pasadas habíamos dicho que las obras de los hijos en sustitución a los primogénitos por los hijos de Levi, no se pagó más que una sola vez. Pero aquí vemos, estudiando nuevamente y comprendiendo de que se tenía que seguir pagando. Ese primogénito se tenía que seguir pagando en redención a los hijos de Aarón. Así que es bien importante comprender esto. Hoy en día, si se tiene que hacer, no hay manera de hacerlo, no hay un lugar donde hacerlo. Sé que en ocasiones pasadas se había mencionado que se da como de estos de caridad a las comunidades y entidades, y eso tú lo puedes hacer, sí. Pero tampoco se siente la obligación de que eso hay que hacerlo, porque eso se hacía a la línea sacerdotal, eso se le daba a la línea sacerdotal, y creo que eran 20 gueras en el valor monetario del santuario, así que eran 5 shekels. Pero lo importante aquí es tener eso claro, de que cuando se restituya todo, sí, el primogénito, hay que dar, humano, hay que darle esa aportación. Así que gracias a Ian por traerlo, y seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, pues aquí vemos definitivamente otro gran problema en el pueblo suscitado por esta rebelión de Cora, y más bien, según lo que yo he leído, esta es una conspiración que ya venía desde adentro, ¿no?, de estos hombres que ya eran líderes, ¿no? Entonces ellos conocían, estaban muy cerca de el liderato de Moshe, y el pueblo pues los veía como líderes. Más bien el problema con Moshe y Aarón, ellos están viendo cómo la percepción de ellos están viendo que a través de las decisiones que hace Moshe ocurren pues quizás las calamidades que ellos han visto, vieron ya lo de los espías que vinieron, vieron cómo han muerto a causa de la desobediencia y todo eso. Pues entonces ocurre esta conspiración de adentro del núcleo. Entonces este tipo de conspiración lleva a una rebelión. Vemos que este tipo de conspiración o rebelión no surge de un día para otro en las mentes de estos hombres, sino que más bien durante el proceso de la salida de Egipto han visto cosas, y entonces tienen un temor, están temerosos de que, mira, aquí nadie se va a salvar, aquí nadie va a llegar a ningún sitio, ha muerto un montón de personas, aquí vamos a morir en el desierto. Entonces ese es el temor, y ellos tratan de tomar ese liderazgo de acuerdo a la percepción que ellos están viendo. Entonces sale del sacerdocio. ¿Por qué? Porque se entienden que a través de las acciones de los sacerdotes, de las ofrendas y los sacrificios de los sacerdotes, ocurre una expiación en el pueblo, ocurre una conexión mucho mayor para así ser dirigidos, y entonces emular lo que está haciendo Moshe y Aarón para dirigir al pueblo. Ellos entienden que mentalmente ellos lo pueden hacer. Entonces el problema ocurre que no hay una dirección directa de parte del Eterno hacia ellos. La dirección directa viene a través de Moshe y Aarón. Entonces, pues, ellos tratan de desviar esto, y vemos un Moshe como todo, él trata de interceder, él trata de reunirse con estas personas, con Abiram y Datán, y dice en el capítulo 16, el 12, que Moshe envió un mensaje para convocar a Datán y a Abiram,
y ellos le dijeron redondamente que no iremos. Eso fue la respuesta de ellos. Y él le pregunta, bueno, ¿y no es suficiente que, ellos preguntan, ¿no es suficiente que nos sacaras de Egipto, una tierra que emana leche y miel, tan solo para matarnos en el desierto? Ellos estaban convencidos, mira, con Moshe vamos a morir, olvídense de esto, vamos a comenzar algo nuevo. Entonces, le pregunta, le dicen como, ¿y qué derecho tú tienes para ponerte por encima de nosotros? Que no nos trajiste una tierra que emana leche y miel, ni nos diste una herencia de campos y viñedos. ¿Crees que puedes tirar algo sobre nuestros ojos? En otras palabras, cuando dice la Torá, puedes tirar algo sobre nuestros ojos, es como decir, ¿qué? Nos estás camuflajeando, nos vas a seguir dando esta ilusión, no vamos a comprar esta ilusión más. Olvídate, ya estamos cansados de esta ilusión. Entonces aquí vemos cómo este grupo de personas están más interesados en llegar a la tierra de Israel sin ningún trabajo, sin ningún problema. Y entonces la intención del Eterno, más bien, si están pasando por el desierto, hay un proceso en todo esto, y lo importante para el Eterno es el proceso que ellos pasen para llenarlo precisamente de teshuvá, de emuná, rectificación, conexión. Pero ellos están solamente mirando el destino, solamente queremos llegar allá, no nos importa el proceso. Por eso ellos se adueñaron ellos querían adueñarse más bien del sacerdocio, ellos querían emular todo esto del sacerdote porque sabían que de ahí era que emanaba esa autoridad. Entonces, cuando ellos deciden no reunirse con Moshe, entonces él le dice, bueno, ustedes entonces se las van a entender con el Eterno. Dice el 16, dice, entonces Moshe le dijo a Cora, bueno, tú y todo tu grupo tendrán entonces que presentarse delante del Eterno, tú y tu grupo estarán allí mañana junto con Aarón. Y entonces así cada hombre tomará su brasero y pondrá sobre el incienso y cada uno lo presentará entonces delante del Eterno. Habrán de este modo 250 braseros, aparte de los braseros que tengan tú y Aarón. Entonces dice, cada uno tomó su brasero, puso fuego sobre él y entonces ofrecieron incienso. Sabemos que este incienso era sagrado, este incienso no era para hacerla, era solamente autorizado ante la presencia del Mishkan, del sacerdocio, no era para beneficio propio. Pero ellos lo hicieron así, entonces en esos braseros que también tenían destino para que baje la Shekinah, la gloria del Eterno. Entonces cuando ellos sí lo hacen, dice, cuando Cora hubo reunido a todo su grupo hacia la entrada de la tienda de comunión, o sea que están acercándose, están desafiando con todo y con eso, de saber lo que hay envuelto en todo esto, ellos se acercan a la tienda de comunión, donde la gloria del Eterno se hizo súbitamente visible a toda la comunidad. Una vez ellos ven que esta gloria se hace visible, ahí dice el versículo 20, que Hashem le habla, el Eterno le habla a Moshe y Aarón diciendo, sepárense de esta comunidad y los destruiré a ellos en un instante. Por consiguiente, pues Moshe solamente le dice a ellos, mira, vayan con sus braseros y vamos a ver a quién ha elegido el Eterno para ser sus sacerdotes. Entonces, cuando ellos hacen esta acción desafiante, ahí comienza el Eterno a hablarle otra vez a Moshe y le dice que se separen de esta comunidad. Dice, Moshe y Aarón cayeron sobre sus hombros y oraron para hacer una intercesión por el pueblo. La intercesión, le dice Moshe al Eterno, si un hombre peca, dirigirás la cólera divina a toda la comunidad. Entonces ahí ocurre el castigo de Cora. Entonces, cuando dice el 27, el pueblo se retiró de alrededor del pabellón de Cora. Esto del pabellón de Cora, aparentemente él había hecho cierto tipo de Mishkan, también dice en los comentarios. Dice que el pueblo se retiró de alrededor del pabellón de Cora. Datán y Abiram salieron y se pararon, dice, desafiantemente en la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, hijos e infantes. O sea, que habían bebés incluidos en esta rebelión, porque eran obviamente familia de ellos. Entonces Moshe vuelve y les anuncia, esto les demostrará a ustedes que el Eterno me envió a hacer estas acciones
y yo no hice nada por mí mismo. Él reiterando que él no había hecho por sí mismo, sino que había sido ordenado por mano, por boca del mismo Eterno. Y el 30 dice, pero si el Eterno crea algo completamente nuevo, haciendo que la tierra abra su boca y los trague a ellos y a todo lo que es de ellos, de modo que desciendan vivos a las profundidades, entonces son estos hombres los que están provocando a el Eterno. Y así, pues, verdaderamente estudiamos, yo lo que veo es que la naturaleza de esta rebelión, que fue con toda intención y alevosía, no fue con falta de entendimiento, no fue por falta de información. Entonces sí, realmente pues esta es la forma en que el mismo Elohim los elimina. Entonces, ¿por qué el elemento fuego? ¿Por qué? Porque se trata más bien de, como el fuego es purificación, fuego también representa, a través del fuego se representaban la presencia del Eterno, pues a través de eso también le desagrada al Eterno al haber ofrecido el otro fuego extraño, o por decirlo así, un fuego que fue generado no a través de las ordenanzas de Elohim, sino un fuego generado a través de una rebelión. Entonces, eso, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? Sencillamente vemos aquello que sale y desvirtúa lo que es la Torah original, o la Torah dada por el Eterno a través de Moshe. Todo aquello que desvirtúa, o nosotros tratamos de hacer como algo diseñado, por decirlo así, o una interpretación que se desvirtúa completamente de la original, pues viene siendo como un tipo de fuego extraño. Pues nada, eso es lo que quería compartir, más o menos lo que me resaltó de esta paracha. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Definitivamente cuando son grupos grandes, que se forman grupos grandes, siempre van a haber como una discordia. Mientras son grupos pequeños que se van formando, pues todo el mundo está unido, pero cuando ya están grandes, como que ya hay gente que se cansa del liderazgo de otro de otro, pero esto tenía que pasar. Tenía que pasar porque con esto nos enseña que hay que seguir la Torah. Hay que seguir la Torah y no la opinión de los hombres. Así que estos datos son bien importantes y tenerlos claros en nuestro diario vivir. ¿Alguien más quiere dar un aporte antes de seguir con la segunda ronda? Sí, yo quería comentar también algo que tú mencionaste bien interesante sobre lo de los diezmos, y es que curiosamente, ¿verdad? Otras denominaciones como es el cristianismo reniega la Torah, la ley, porque para ellos pues la ley ya fue abolida, ya no se tiene que seguir, pero hay unas excepciones donde utilizan cosas que están en la Torah para su beneficio, como lo es el diezmo. Entonces, pues es contradictorio, porque si para ellos la Torah ya no se tiene que cumplir, ya fue abolida por el Dios de ellos, pues entonces, ¿por qué sacar lo del diezmo para cumplirlo si eso es de la Torah? Y la Torah ya no se tiene que cumplir según ellos, según su ideología. Entonces, pues ahí vemos esas fallitas que hay dentro de esas denominaciones, ideologías, que se contradicen con, ¿verdad?, con sus bases fundamentales de creencia. Y vemos también, pues, lamentablemente, que muchas personas, por no querer leer, buscar, estudiar, escudriñar, caen en manos de esas personas que están, ¿verdad?, utilizando las escrituras a su antojo y sacando lo que le conviene, o sea, sacando lo que no le conviene y cogiendo lo que le conviene. Y hay que estar siempre bien pendiente a eso y no confiar en los hombres, sino que uno mismo, en el caraísmo, ¿verdad?, se entiende que cada ser humano tiene la responsabilidad de estudiar y escudriñar las escrituras y no confiar ciegamente en la opinión de ningún otro hombre, sino que uno mismo también investigar y profundizar en las escrituras y sacar también uno sus propias, ¿verdad?, conclusiones sobre diferentes aspectos, ¿verdad?, que se hablan en las escrituras. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Alguien más, algún aporte final en esta ronda? Bueno, pues si no, seguimos
con el capítulo 9 de Shoftim. Este es un resumen, así que no es mucho que decir en este capítulo. Luego de la muerte de este hombre de valentía, que fue Gideón, que se le fue dado el nombre de Jerubbaal, su hijo Abimelech fue lo opuesto a él. Fue una persona mala y cruel por la casa de su padre. Mató a todos sus hermanos por parte de su padre, es a saber, los 70 hijos de Gideón, lo cual le cambiaron el nombre a Jerubbaal. Luego de haber destruido los altares de los Baales, este nombre se lo dio su padre, así que esto es lo que significa Jerubbaal. Deja que contienda los Baales. Esto está en Shoftim 6:31 al 32. Y Joas, su padre, respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros el pleito por Baal, o le salvaréis a ustedes? Cualquiera que tome pleito por él, que muera mañana. Si es Dios, pleitee por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día le llamó Jerubbaal, porque dijo: pleité con Baal contra el que derribó su altar. Joas fue el papá de Gideón, que luego el padre mismo le cambió el nombre a Jerubbaal. Interesante, ¿no? El creador levantó un espíritu de contienda a Abimelech. Abimelech, este hijo de Jerubbaal, era malísimo, malo, por haber matado a los 70 hijos de Gideón. Este Abimelech se pasó de listo, porque quien estaba juzgando a Israel luego de la muerte de Gideón eran los ancianos o jueces del tiempo de Gideón, y los turba y los manipula con sus palabras. Abimelech gobernó a Israel por 3 años, y el creador le envió un espíritu de mal a ellos. Fíjense, este Abimelech fue muerto por la piedra de una mujer en su cabeza, que está tirada desde una torre, y una vez en el suelo le dice a uno de los que estaba con él: saca tu espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató. Una vez muerto este Abimelech, cada uno se fue a su hogar, y el creador le volvió el mal que hizo Abimelech con la muerte de sus hermanos. Dice que la maldición de Jotam se tornó en la cabeza de los hombres de Siquem, que estos fueron los que ayudaron a matar a los hijos de Gideón, hermanos de Abimelech. Así que Jotam también fue uno de los hijos de Gideón, que pudo escapar. No que escapó, fue que se escondió, y este Abimelech no lo vio y no lo mató dentro de todos los hermanos. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Sobre la lectura de Jueces hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que Jotán, que fue el único hermano de Abimelech, ¿verdad?, que sobrevivió a esa masacre, vemos que Abimelech actúa de forma similar al pecado de Caín y Abel, o sea, asesina a sus hermanos para él quedarse, ¿verdad?, como líder, como rey, reinar. O sea, que la ambición pudo más que ese amor hacia sus hermanos, y aunque, ¿verdad?, sabemos que eran medios hermanos, porque eran hermanos de padre, pero de madre, pues sabemos que Gideón tuvo muchas mujeres, por eso es que tuvo los 70 hijos. Pero vemos entonces que Jotán, por medio de una parábola, echa una maldición. Esta parábola para mí fue como que me llamó mucho la atención, fue muy bonita en la forma en que él compara todo el suceso que está ocurriendo con el cedro, ¿verdad?, como que utilizando cosas de la natural, árboles y cosas de la naturaleza para dar una semejanza a lo que sucedió con, ¿verdad?, con su hermano, lo que hizo de matar a sus hermanos para gobernar, la ambición que él tenía y eso, y vemos que pues él hace esta maldición, y eventualmente luego de 3 años es que vemos que esta maldición se cumple. El Creador le empieza a levantar pueblos para que haya guerra, para que peleen contra él, contra Abimelech y eso. Entonces, aquí también hay otra enseñanza que podemos ver, y es que el tiempo de juicio del Creador no necesariamente se tiene que cumplir en el momento instante, sino que las personas que hacen el mal quizás están haciendo el mal y le está yendo bien. Ellos ven que me va bien, están 5, 10 años que le va bien, pero eventualmente
la justicia siempre llega en el momento que el Creador entiende que es el correcto, o sea, el indicado. Entonces nunca podemos dudar de eso, nunca podemos dudar de la justicia del Creador. Tenemos que ser siempre pacientes en ver, ¿verdad?, para poder observar esa justicia y regocijarnos en eso, porque los hombres, las mujeres y los hombres del Creador, los que entendemos y le tememos al Creador, cuando vemos que el malo es prosperado, dice el Creador que no podemos envidiarlo, no podemos preguntarnos por qué le va bien si está haciendo las cosas mal. No, al contrario, hay que seguir lo de nosotros, firmes en seguir el camino de rectitud y justicia, y en su momento, cuando el Creador levante la espada de justicia contra ese malvado, nosotros nos vamos a regocijar como lo hacía el rey David, que se gozaba de cuando el malvado era castigado. Pues así mismo, y se escucha fuerte porque la gente, no, pero uno no se puede, hay otras ideologías donde enseña que al malvado hay que darle una mejilla y la otra mejilla, y hay que ser sumiso ante el malvado. No, en la Torá y en las Escrituras, estos hombres valientes eran hombres que se gozaban, se alegraban en el Creador cuando el Creador hacía justicia al malvado y los castigaba, y ellos podían apreciar esa justicia. Y obviamente uno se puede gozar de una manera de burla, de desearle el mal a las personas, pero sí alegrarse cuando hay justicia, cuando se cumple la justicia de verdad, la del Eterno, pues uno se alegra, porque eso nos da a nosotros la esperanza de que en un mundo venidero, cuando no haya guerras y eso, pues todo el mundo va a conocer del Creador, todo el mundo va a saber su nombre, todo el mundo va a seguir la Torá, y la Torá es justicia, la Torá es equidad, la Torá es un estilo de vida que va a hacer que la humanidad viva en paz. Y entonces pues veo todo este suceso que, ¿verdad?, que vemos con Abimelech, su avaricia, y vemos cómo termina de una forma vergonzosa, como bien lo mencionaste, una mujer fue la que lo mató, parece ser como accidentalmente, y el Creador lo puso en vergüenza, o sea, lo castigó, lo puso en vergüenza, y murió mal. Y entonces vemos aquí que el Creador efectivamente cumple con la maldición que hizo Yotán, porque pues los actos que hizo de matar a sus hermanos y eso, pues sabemos que es un acto de abominable ante los ojos del Creador. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. La verdad es que pues el capítulo tiene muchas cositas, muchos detalles, y es bueno pues resaltar esos detalles. Así que gracias por esos detalles. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, me llama la atención este tipo de metáfora de Yotam, en la cual compara ellos piden rey, entonces él lo hace una comparación con distintos frutos, y me gusta la parte cuando él le dice, la higuera, ustedes le pidieron a la higuera que reine sobre nosotros, al árbol de higuera. Entonces la higuera le decía, ¿tengo acaso que dejar mi dulzura y mi buen producto para ir a moverme? Entonces le pidieron otra vez al olivo, y el olivo que dijo que acaso tengo que dejar mi gordura, con lo cual por mí se honra a el Eterno y a los hombres para moverme sobre los árboles. Y por último a la vid, y la vid le dice, acaso tengo que dejar mi vino que alegra a Elohim y a los hombres para ir a moverme sobre los árboles. Entonces por último le dijeron al espino, ven tu reina sobre nosotros. Mas el espino respondió que sí, que si en verdad ustedes van a ungirme por rey sobre ustedes, vengan, refúgiense bajo mi sombra, sabiendo que, o sea, aquí lo que vemos es es un tipo de metáfora, pero la metáfora te está diciendo ya lo que va a ocurrir. Ya dice que es espino y él habla de su sombra, entonces sabemos que el espino no tiene tanta sombra como los otros árboles.
y si no, salga del espino fuego que devore los cedros del Líbano. Entonces dice que pues Abimelech, en el versículo 22, dominó a Abimelech sobre Israel 3 años. Entonces envió Elohim un espíritu maligno entre Abimelech y los habitantes de Shechem, y traicionaron los habitantes de Shechem y Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerubbaal se vengase y su sangre cayese sobre Abimelech su hermano, que los mató, y también sobre los habitantes de Shechem, quienes fortalecieron sus manos para matar a sus hermanos. O sea que todo trajo una consecuencia. Nada, esto era lo que quería decir, porque es importante que ya se le estaba dando aviso al pueblo de cómo iba a ser lo de Abimelech. Y muchas veces la misma naturaleza nos habla de esta forma. A veces el Eterno te habla previamente a las cosas y no prestamos mucha atención cuando son cosas así tipo metafóricas, pero sí tenemos que muchas veces prestarle atención a este tipo de mensaje que a veces recibimos en sueños, quizás lo vemos en la naturaleza y no vemos esa conexión, pero que todo habla, o sea, la naturaleza misma habla de cierto modo a nuestro corazón para entender y percibir de manera que haya una percepción más clara de lo que está haciendo el Eterno en medio nuestro. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por aporte. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Entiendo yo que si hacemos esa conexión con la naturaleza nos va a dar ese mensaje de este entorno, ya sea negativo o positivo, y eso lo podemos ver. Y pues lamentablemente no todo el mundo puede apreciar eso, no todo el mundo puede ver eso, pero sí, si las personas que están bien conectadas con lo que es la conexión con el Creador, sus normas y sus leyes, pueden darse cuenta de este entorno, que es un entorno malo, un entorno perjudicial, o un entorno saludable y un entorno bueno. Y yo creo que esos son datos que nosotros no podemos pasar por alto para fijarnos y ver de lo que viene de la mano del Creador, y también de lo que viene de la mano del Creador para destrucción. Así que gracias por ese dato. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Sí, yo quería, ¿verdad?, aportar un poco a lo último que mencionó Minerva, y tú mencionaste también que efectivamente hoy en día estamos tan ajetreados y tan enfocados en cosas vanas que nos desconectamos de la creación, y eventualmente nos desconectamos también del Creador. Y es por eso que quizás esas señales, esos mensajes que a veces llegan a nosotros, no los podemos ver por esa distracción que tenemos en cosas vanas, en cosas que quizás no son de importancia. Y es por eso tan importante para mí. Yo creo que el Shabbat es eso. El Shabbat es parar, cesar de esas cosas vanas y regocijarse y disfrutar de la creación, disfrutar del Shabbat, meditar en la Torá, meditar en las maravillas que el Creador creó para nosotros, porque el mundo, ¿verdad?, la tierra, el Creador la hizo para el ser humano. Entonces, toda la creación, los animales, la vegetación, todo tienen unas leyes, y cuando vemos a veces los animales, la naturaleza siguen la ley, menos nosotros. O sea, nosotros, el humano, somos los que somos, ¿verdad?, porque tenemos libre albedrío, pero somos los que siempre estamos caminando en contra de la instrucción que se nos fue dada para una vida, o sea, para vivir. Entonces siempre estamos en contra de esa instrucción, y es por eso que vemos que hay tanta maldad, por eso es que hay tanta desgracia, tantas cosas negativas que suceden, y es porque siempre estamos caminando en contra de lo que es el bien, porque el Creador también dice claramente que la Torah si sigues la Torah es bendición, pero si la reniegas
y no la sigues, pues estás puesto a maldición. Entonces siempre estamos en tendencia a hacer lo malo y hacer lo que está en contra, en vez de bajar nuestro ego y ser humilde, así como lo fue Moshe y como otros patriarcas que fueron humildes y se doblegaron, ¿verdad?, a seguir esa obediencia, y esa obediencia eventualmente los engrandeció. que cuando vemos a ver, cuando uno se humilla ante el Creador ve esa humillación y te engrandece delante de los hombres, de las demás, ¿verdad?, que nos rodean. Y es algo que es para, ¿verdad?, para reflexionar. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, el Shabbat es una señal que el Creador dio a la humanidad, y esa señal bien poco la siguen. Otra cosa es que el Creador también dice: reduce tu corazón y no te engrandezcas, porque el Creador está en los cielos y tú sobre la tierra. Así que ese orgullo, bájalo, porque tú no estás más alto que nadie, bájalo. Y yo creo que esos son enseñanzas grandes que nos da la Escritura de cómo era Moshe, de cómo era Aarón. Aunque sí, Aarón, la Torah no dice que no cometas ningún pecado, no, la Torah lo que dice es que estas son las instrucciones para andar íntegro y perfecto. Si cometes alguna acción, pues mira, trata de retornar otra vez a la raíz, que es la raíz, es la Torah, y no volverlo a hacer, porque va a haber una acción, una consecuencia. Y yo creo que esas son cosas bien importantes. El Shabbat es una señal que el Creador puso para la humanidad, porque el Shabbat está desde la creación. Desde la creación está el Shabbat, y es una señal que nosotros debemos seguir, y una señal que la misma naturaleza responde porque así el Creador lo puso, lo estableció. Así que nosotros debemos de guardar esa señal. Estos son señales. ¿Alguien más? ¿Algún aporte final? Voy a añadir un poquito lo que estábamos hablando del Shabbat. También el Shabbat, para muchas personas lo ven como una carga, ¿no? Pero para no verse como carga, yo lo veo como fue una instrucción dada a la tierra, a los pueblos, a las personas, para que ellos puedan ver más allá de sus ojos, para que puedan percibir la grandeza. Por ejemplo, 6 días vas a estar trabajando, vas a estar ¿verdad?, en aprieto, no vas a estar desenfocado. Pero ese 7º día se hizo para que te vuelvas a reenfocar en lo que es importante, para que te vuelvas a reenfocar en la vida espiritual, en lo que sí es lo que te va a nutrir espiritualmente. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, es realmente un regocijo, no se hace carga. Entonces, cuando el Eterno lo puso como mitzvot o ordenanza o mandamiento, más bien como, en vez de decir, bueno, es como una ley, en vez de ponerle ese sello de ley, más bien es un beneficio para el hombre, porque en él es como decir, nosotros vivimos con unos filtros diarios que no vemos más allá, pero en Shabbat como que ese filtro se va a quitar para que tus ojos puedan ver más allá del mundo espiritual y puedas reorientarte y reenfocarte. Es una manera para que las personas entiendan qué es lo que hay verdaderamente en la intención del corazón del Eterno cuando nos dio el Shabbat. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Muy, muy objetivo ese aporte. La verdad que estoy completamente 100% de acuerdo en lo que acabas de mencionar. Y verlo como una ley es verlo como un beneficio. Y yo creo que esa es la razón de guardar el Shabbat, porque es un beneficio para la humanidad. Entonces hay mucha gente que adicional a eso no aprovechan la tecnología para acercarse a lo mejor a otros hermanos, ver cómo están, porque en la semana muchas veces estamos trabajando, en estos 6 días mucho ajetreo, estás muy ocupado, estás haciendo muchas cosas. Entonces ese Shabbat de desconexión, de consagrarlo al Creador, porque consagrarlo es separarlo, apartarlo, para dar un reposo, también lo puedo utilizar para hablar con otros hermanos,
llevar a lo mejor un mensaje positivo, que es lo que estamos haciendo, mensajes abiertos de análisis de comprensión en estas lecturas que son muy de beneficio para muchas personas, y hay personas pues que se cierran a eso, se cierran a que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede hacer lo otro, y tú dices, pero vaya, que tú vas a hacer, está bien, sí, vas a dormir en Shabbat y eso, pero tampoco no le decís a los demás que no lo puedan hacer, porque la Torá no demanda eso. La Torá lo que demanda es que dejemos de hacer trabajos ordinarios. ¿Por qué? Porque así es lo que establece la Escritura. Incluso cuando vayamos al libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías allí pues, se ponen guardia para que vigilen, que no vengan mercaderes en el día del Shabbat, un sinnúmero de cosas. Cuando tú ves eso, dices, pero espérate, ¿pero qué en Shabbat se puede hacer? Qué interesante, ¿qué en Shabbat se puede hacer? Y en Shabbat se puede hacer tantas cosas. Lo que pasa es que el mismo ser humano busca la manera de cesar esa conexión del Shabbat, de que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede. Entonces, cuando vienes a ver, tú dices, ya, Shabbat yo tengo que tener mucho cuidado porque no puedo hacer tantas cosas así. Déjate llevar por la norma de no cocinar en Shabbat, de no encender fuego en Shabbat, y ese tipo de cosas, y verás cómo tú vas a pasar el Shabbat muy bien. La idea es que lo que acabas de mencionar, buscar la manera de beneficio para uno, reposar, reflexionar, recargar energía, ver esa proyección de ese día realmente, de cargar energía, porque mucha gente que llega el Shabbat y sí se duerme, pero no reflexionan, y la reflexión de ese día es tan importante y tan vital que mucha gente no tiene conocimiento de la grandeza que eso pueda traer en su vida. Así que gracias por ese dato. ¿Algún aporte más adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos Shabbat. Chau a todos.